Iglesia de Cristo y todo el pueblo de Dios desde los tiempos antiguos. Vemos como ya estaba el cumplimiento según la interpretación de Daniel en el sueño o sobre el sueño de Nabucodonosor. Dice, porque Dios mora en ella, o sea, claramente. Este gran bestia estaba en contra, hablaba en contra de las cosas de Dios. Por eso, esta siempre estaba combatiendo contra la verdad de Dios sobre los hijos de Dios. Para esto habíamos leído Segunda de Corintios 6:17, que podemos verle también, y Efesios 2:6, para hacer un poco de recuerdo al 6 y 7 donde habíamos quedado últimamente. Segunda de Corintios 6, verso 17. Aquí ya vemos, por ejemplo, ya en el ministerio de los apóstoles, ya Pablo en este caso, advierte o exhorta a la iglesia de Corinto. En el capítulo 6, verso 17, dice lo siguiente: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, si no toquéis lo inmundo, y yo os lo recibiré. Es decir, Pablo está aquí ya haciendo la advertencia o exhortación ante los corintios, los creyentes, que habían salido del mundo. O sea, vamos a partir más adelante. Vamos aquí a ver que cuando dice Pablo, apartaos, dice el Señor, es aquellos poderes religiosos que estaban contra los cristianos. Los creyentes tenían que apartarse definitivamente del pecado, ahora para ser siervos de Cristo. Y aquí Pablo pues está exhortando: apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Prácticamente, o sea, una de las características de lo que nos decía el verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, contradictores, poder religioso y también políticos. También veamos lo que nos dice en Efesios 2:6. Hay algunos textos, pero vamos a ver estos dos textos para hacer una recordación de Efesios 2:6. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Éfeso, capítulo 2, verso 6. Juntamente con él nos resucitó. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, hermano. Entonces tenemos aquí una de las características ya en este caso de lo que el apóstol está tratando aquí, ya de la gloria de Dios, de la bondad de Dios, que habiendo estado en otro tiempo pues en el reino de las tinieblas, apartados de Dios, desconociendo de Dios, ahora, dice, ya nos juntó por medio de su palabra, que es el poder de Dios, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, que es en Cristo Jesús. O sea, entonces, tenemos en cuenta de que ahora en la dispensación ya de la era cristiana, hermanos, porque prácticamente cuando Daniel estaba revelando el sueño de Nabucodonosor, estábamos hablando de miles y millones de años atrás, según las dispensaciones, porque estamos viendo a Daniel ya en el imperio de Nabucodonosor. Entonces, y ahora ya en la dispensación del Nuevo Testamento, o la era de gracia también, ya Pablo hace ya memoria de todas estas cosas, de lo que viene desde tiempos antiguos, bajo las dispensaciones
escriturales. Luego pasamos al verso 7 y vamos a continuar seguidamente. Dice en el verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces aquí nos dice prácticamente ya el comentarista sobre el libro de Apocalipsis capítulo 13, 7, dice: Daniel profetizó de esta obra del imperio romano, siendo uno como perseguidor. Dice: el cuerno pequeño, o sea, la parte del imperio romano que levantaba persecución contra la iglesia. Y habíamos leído, para esto sí habíamos leído también Daniel, el capítulo 7, 8, verso 20 y 21. Lo cual decía en este caso, dice: vemos el mismo cuadro simbólico, la obra perseguidora de Satanás. Nos decía: y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero esta victoria aparente del diablo no duró. O sea, hermanos, aquí tenemos que ver algo. Pues Cristo, el apóstol Pablo, ya hacía mención cuando vimos a la congregación o la iglesia de Corinto, Éfeso, de que había uno que venció. No le dio autoridad eterna, pues tenía que ser vencida, pues Cristo venció. Ese dice: pero esta victoria aparente de Satanás, en la cual habíamos leído verso 7, la cual es de Satanás, no duró mucho tiempo, porque en realidad no fue una victoria, sino una derrota. O sea, Cristo, una vez habiendo muerto en la cruz, para dar la oportunidad ahora a todos, griegos, judíos, de toda raza, pues Él vence y será eterno esta duración. Para esto habíamos visto un poco, también lo que nos decía es una figura del reinado universal de la mundanalidad, cuando dijo que Dios le dio una autoridad para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, es una figura del reinado universal, o sea, a nivel mundial. Prácticamente, ya vamos a ver en el 8, donde ya nos desmenuza más prácticamente a cuál está apuntando ya para esta etapa. Dice, vamos a continuar con el verso 8. Ahí ya teníamos lo que nos dice en el verso 8 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, ¿qué nos dice con respecto a este texto del verso 13:8? Dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quiénes está refiriendo? Dice el comentario aquí: los incrédulos tienen comunión con las obras de las tinieblas, o el poder de Satanás, o Satanás mismo. Consienten en la obra de la persecución de los santos, o sea, de acuerdo, son poderes que están unidos. En este caso, los incrédulos estaban siempre adorando a este ídolo, la gran bestia. Rebatían también contra las obras de los cristianos, persiguiendo, atribulando,
consienten, dicen, la obra de la persecución. Estaban de acuerdo y también están de acuerdo hasta el día de hoy, también consienten contra el poder de Satanás y se van contra los santos de Dios. Rinden culto al emperador. Lo que decía: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en este libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Solamente dice están escritos. ¿Quiénes? Leíamos un poco con nuestro hermano en algunos estudios anteriores acerca de las 7 iglesias. Y ahí vemos, hermanos, que los que ya hemos sido parte de estar inscritos en el libro de la vida. Y son aquellos los que están dispuestos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero aquí los que no estaban inscritos eran aquellos que estaban contra la verdad de Dios. Solamente los santos y no los incrédulos. O sea, nosotros podemos entender que los que están inscritos en el libro de la vida son los creyentes, los que hemos muerto al pecado y que por la gracia de Dios nos ha resucitado a vida nueva. De eso trataba el apóstol Pablo, escribiendo ya a los Corintios, a Éfeso. Dice: no, y no los incrédulos, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice aquí con respecto a en Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Sí, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Gracias, hermano. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bueno, aquí es el apóstol Pedro donde está ya relatando de los tiempos de la gracia, en estos tiempos de la gracia. Pero aquí tiene algo que ver también, reconociendo que esto ya estaba. Por eso es que entonces Daniel tuvo toda la potestad bajo el poder de Dios de poder interpretar ya las cosas en cuanto al sueño de Nabucodonosor. De entre los que iban a adorar a esta bestia y de los que también no iban a doblar sus rodillas sobre este poder diabólico. Entonces aquí hace mención el apóstol Pedro, ya destinado, o sea, en las dispensaciones de los tiempos, pues Dios tenía su plan dispuesto para darle este plan de salida al hombre que estaba bajo pecado. Entre ellos, estamos conscientes de lo que Cristo hizo por medio de su palabra. O sea, prácticamente pues cayó bendición, cayó lluvia, la gracia de Dios, su palabra. Dice también aquí en cuanto al comentario, también vamos a leerle Hechos, tiene bastante referencia a cada texto. Vamos a leerle Hechos 2:23 y 4:28 del mismo libro. Así mismo leerle primero, hermano, siguiente, capítulo 2:23 y luego el siguiente, hermano, 4:28 del libro de los Hechos.
A ver, Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Gracias, hermano. Entonces ahí tenemos. ¿Cuáles eran los que estaban oponiéndose contra Dios? Era ese poder que estaba aquí, el cual también Dios lo había dado por revelación o la interpretación de Daniel acerca de las bestias, como Juan también lo especifica. Siguiente, hermano, el 4 verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya. 4:28. Como decía, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿De qué está refiriéndose aquí el apóstol? Haciendo memoria de lo que esta persecución, estos contradictores, estaba desde tiempos, desde los profetas, desde el principio mismo ya se dio. ¿Quién estaba contra Dios? Hombres poderosos que se tomaron la fuente para irse contra las reglas de Dios. Aquí, por ejemplo, vemos donde el apóstol estaban rebatiendo ante el concilio y estaba señalando o declarando que Dios había tenido pues un plan para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya luego dice el 29, también es un poco más discernido. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Por qué? Porque realmente los apóstoles tuvieron que cruzar muchas persecuciones, hasta de muerte, y en fin, mucha tribulación. Sigue diciendo el comentario, habiendo leído estos dos textos. Cristo no fue hecho nuestro sacrificio antes de la fundación del mundo, o desde el principio del mundo, como tampoco escogió Dios a los santos desde entonces. Pero Dios sí propuso sacrificarle desde entonces. Bueno, hubo una razón por qué Dios tuvo que extender este plan de salvación, o su bondad también dice, su bondad, su amor, porque había perdido el hombre, había perdido ese grande amor habiendo desobedecido. Por eso es que en las dispensaciones del tiempo ya Él manifestó a través de los patriarcas muchas manifestaciones, sueños, de las cuales daría como resultado. También la Biblia habla de promesas, o sea, Dios tuvo promesas. Aún habiendo el hombre perdido toda la garantía de Dios, pero Dios extendió un plan. Y este plan tenía que ir en circunstancias, como vemos ya las persecuciones de los hombres de Dios ante los incrédulos. Como dice aquí, Dios sí propuso sacrificarle desde entonces, y fue su propósito desde entonces escoger a un pueblo redimido. O sea, seguramente el apóstol Pablo, consciente de todo lo que había enseñado, haciendo memoria de las cosas desde el principio, vamos a leerle lo que nos dice en Efesios 1:4.
Y un siguiente hermano, léale Efesios, en el capítulo 1, 9 y 11. Un hermano 1:4 del mismo libro de Éfeso, y otro hermano capítulo 1 mismo, versos 9 y 11. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces vemos claramente aquí lo que dice el apóstol Pablo. Sin duda alguna, esto cuando habla, Efesios 1:4, según nos escogió en él, o sea, a través de Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Estaba consciente porque el mundo estaba siempre un poder ahí, que estaba contra Dios y parecía ser invencible, pero sí, también perdió. Dios, por medio de su Hijo, venció en la cruz. A ver, siguiente cita de Efesios, el capítulo 1, versos 9 y 11. Seguí en el mismo libro, 9 y 11. Dice así: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y el 11? Sí, el 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Gracias, hermano. Entonces, en él tuvimos, dice, herencia, para hacer un poco referencia contra aquí con los hermanos en Éfeso, que, bueno, no fue casualidad que se asomó la gracia de Dios. Estábamos ya perdidos antes, porque el hombre había perdido esta grande voluntad de Dios, la bondad de Dios. En él asimismo tuvimos herencia. O sea, esto implica de que había perdido algo el hombre por causa del pecado. Estábamos perdidos. Eso es algo que a veces nosotros también, a veces en estos tiempos, hermanos, lo que se ve en cuanto a las herencias físicas, cosas que las cuales a veces también, muchas de las veces, esto ha resultado en grandes desalientos, enemistades. Pero esta herencia, hermanos, se trata de la vida eterna, promesa de Dios, habiendo estado muertos al pecado, pero Dios nos dio la oportunidad de recibir esta herencia por medio de Jesús. Habiendo sido predestinados conforme al propósito, los designios de Dios, conforme a las promesas de Dios de antes, que todas las cosas según el designio de su voluntad, su puro afecto. Hermanos, ¿qué podemos nosotros pensar de los tiempos cuando hemos vivido así abajo el poder de Satanás, convictos al mundo, en las obras de las tinieblas? ¿Y cómo es que ahora podemos sí decir con conocimiento pleno que Dios tuvo misericordia? O sea, también se aplica la misericordia de Dios, tuvo misericordia de nosotros, en la cual Pablo también aquí hace palabras de ánimo, valor espiritual, para confortar los corazones de aquellos hermanos, haciéndoles saber de que en otro tiempo habíamos perdido esa herencia desde el principio. Vamos a verle otra cita en el mismo libro, 3:11. ¿Qué nos dice ahí? ¿De Efesios? Sí, el mismo libro, 3:11 del Dice, libro de Efesios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, hermano. Entonces, sí, hermanos, tiene relación igual
con el propósito de Dios, conforme al propósito, conforme a su voluntad, su grande amor, su eterno poder que hizo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso, hermanos, es lo que a veces cuando cada vez que hacemos memoria de la muerte de Cristo, ¿cómo no habrá la razón en cada uno de sus hijos de sentirnos, o sea, seguros, aun cuando actuamos con juicio, porque eso es lo que dice, con juicio, honestamente? ¿Cómo no podemos darle gracias a Dios por medio de las acciones? Lo que dice el Apocalipsis mismo, en el capítulo 19, acciones justas de los santos. ¿Cómo? O sea, pensando dos cosas. Primero, el haber perdido. Y ahora, habiendo sido rescatados en otro tiempo. Rescatados por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Ahora estamos es para defender el propósito de Dios por medio de su palabra y nuestra vida de obediencia. Dice aquí, el evangelio salvador de Dios es condicional. Y Dios predestinó que los obedientes serían salvos, tanto gentiles como judíos. Ese vamos a leerle también en el capítulo 3, también una vez más, el apóstol Pablo habla 3 al 12, nos da esta otra cita, ya la dirige específicamente, de Efesios capítulo 3, verso 3 al 2. Léale por favor a un hermano. ¿Desde el 1 al 12 o solo el 12? Efesios capítulo 3, 3 al 12, o sea, 9 textos. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, los cuales son vuestra gloria, por las cuales son vuestra gloria. Por las cuales son vuestra gloria. Sí. Dice, hermanos, aquí dice el apóstol Pablo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla de las dispensaciones, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Bueno, está hablando ahí quizá de las etapas o de los tiempos, de las dispensaciones de tiempos. No tenían esta palabra. Pero ahora dice que
ya hay más claro, o sea, ahora sí podemos estar convencidos que por las grandes riquezas de Dios que intervino por medio de su Hijo, dice, podemos tener, ahora tenemos seguridad y acceso con confianza. Por eso dice confianza, seguridad, certeza, convicción. Por eso es que nos acercamos, como también lo dice Hebreos, nos acercamos porque tenemos ya las inescrutables riquezas de Dios en nuestras manos. ¿Cómo es que ahora podemos volver nuevamente tras o volver al pecado, ya conociendo todo lo completo? Sin embargo, hermanos, por la falta, hermanos, nuestra fe desmaya y a veces ese es lo que está determinado por el grande poder de Satanás, el cual siempre está combatiendo contra las reglas de Dios, contra el pueblo de Dios. Como decía aquí, el Evangelio Salvador de Dios es condicional. Y Dios predestinó que los obedientes serían salvos, tanto gentiles como judíos, y que los desobedientes serían perdidos. Por eso, en la carta a los tesalonicenses, Pablo se refiere a la parte de Dios en el plan de redención. Vamos a ver lo que nos dice aquí, segunda carta a Tesalonicenses 2:3. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el nombre de pecado, el hijo de perdición. Gracias, hermano. Entonces aquí ya estamos viendo también parte de lo que dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda Tesalonicenses 2:3, donde decía, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, que es por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Dos 2:13 de Segunda Tesalonicenses. 2:13. 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias, hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo ya... Sí, bueno, eso lo podemos leer o pueden leerle. El capítulo 2 habla de algo de la manifestación del hombre del pecado. En este texto que estamos leyendo, Pablo se está manifestando palabras de aliento ante los hermanos de Tesalónica, haciendo notar que hay alguien tras la cual puede puede combatir contra la claridad de Dios o con el propósito de Dios, o puede, hermanos, ser parte de nuestra caída, porque habla de la hermana que leyó el 2:1, ¿no? Ya. Habla de la apostasía. Estaba hablando de ese mismo problema de la cual vio acerca de las dos bestias. El mismo sueño que Daniel vio y lo interpretó al sueño de Nabucodonosor.
Aquí habla y este texto leímos dentro de un estudio con el hermano, que habla acerca de la apostasía. Había un tema que parece que, si recuerdo, las raíces que absorben la apostasía. O sea, aquellos que adoran a la bestia, aquellos que están contra Dios. De eso. Y Pablo, pues en el 2.13 está haciendo énfasis de tomar en cuenta que la apostasía está en auge, está en evidencia. ¿Qué más dice con respecto a este texto del verso 8? Como decía, por eso en la carta a los tesalonicenses, Pablo se refiere a la parte de Dios en el plan de redención, que es la santificación del espíritu, y la parte del hombre que es de fe en la verdad. O sea, creer lo que la verdad manda. La salvación es ofrecida a el que quiera. 22:17 del libro de Apocalipsis. Según este comentario que da el hermano con respecto al verso 8 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 22:17. Más adelante con el capítulo 22. Léale, por favor. 22:17. Sí. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Ya. ¿Sobre qué trata aquí? Cuando decía aquí el comentario, Pablo se refiere a la parte de Dios en el plan de redención. Es decir, Dios está llamando. Dios está llamando. Y nosotros estamos conscientes que ya fuimos llamados. Ya fuimos redimidos, ya fuimos perdonados. Y ahora nos encontramos en el reino. Ahora dice, la santificación o en la santificación del Espíritu, y a la parte del hombre que es de fe en la verdad. Es decir, con referencia al texto leído de Apocalipsis, verso 22, ¿qué está diciendo? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. La palabra que está dentro de su pueblo o de su templo, de su iglesia, que son los creyentes, es la palabra que está vigente y por los siglos de los siglos. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, hermanos, no nos ha costado dinero para recibir esta gracia de Dios, este plan de redención. La causa o el costo ha sido obedecer, creer, oír, creer, arrepentirnos y por la fe bautizarnos, o sea, para entrar al reino de su Hijo. Creer lo que la verdad manda. O sea, pasos indispensables para el hombre. La salvación es ofrecida al que quiera. O sea, como decía aquí en comentario, en cuanto el evangelio salvador de Dios es condicional. Es decir, el que quiera venga y pida. El que quiera abrir las puertas, pues también abra y reciba a Cristo como su Salvador. Es en un término físico, que alguien llega a la habitación y golpea la puerta, pues sí, a veces uno recurre a abrir. Pero en el sentido de la bondad de Dios, es que nuestros corazones, estando muertos al pecado, estaba cerrado. Pero Cristo
golpeó nuestros corazones y ahora dimos la oportunidad para que Cristo entre a morar. Con esto es lo que se refiere un poco en lo que dice Apocalipsis 22:17, y también concuerda con lo que comenta aquí el hermano. Es sobre el Evangelio Salvador de Dios, es condicional. Ahora dice seguidamente, ¿qué nos decía? Muchos dicen no siguen a Cristo. Es decir, ¿qué pasa? Cuando leímos Apocalipsis 22:17, muchos cierran las puertas de su corazón, no quieren oír. Y este es básicamente los poderes religiosos, una de la identificación de la bestia, o sea, poder diabólico, que está contra Dios, que siempre está contra los hijos de Dios, siempre está contra la palabra de la verdad. Prefieren, dice, adorar a la bestia, claro, que significa ser del mundo. O sea, básicamente, vamos a leer con este comentario según el Evangelio de Juan, donde Jesús dijo, 12, 42 y 43. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, 42 y 43. ¿Puede darle lectura a algún hermano? Con todo eso, aún de los, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está, hermanos, lo que Jesús dijo. Las profecías cumplidas, los sueños de la interpretación de Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor, Juan también, habiendo recibido las revelaciones de Jesús, también la caracteriza acerca de estas bestias. Y como decía aquí los textos del capítulo 12, donde Jesús ya aclara 42 y 43, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, como que se abrió el corazón para recibir a Cristo. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para ser expulsados de la sinagoga. O sea, aquí estaba manifestándose un poder, el cual es la raíz de la apostasía. Los poderes que se sentaron aquí para atribular a los santos. ¿Por qué razón? Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, notemos claramente que la bestia, hermanos, ahora se caracteriza en la contradicción contra la verdad de Dios, se opone. ¿Cuántos de nuestros contemporáneos del mundo se oponen cuando suele o la oportunidad de hablárseles del plan de salvación? A veces no se enojan, pero critican. Ahora ya son hermanitos. Ese es un dicho ya común del incrédulo. O sea, ¿por qué? Porque ellos aman, dice, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, están convictos a ese poder, cuyo nombre es Satanás, poder diabólico. Tenemos el 9, vamos a ir más adelante del capítulo 13, Apocalipsis 9, 13, 9, que dice lo siguiente: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene
oído, oiga. Y el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, hablando un poco ya, o sea, de las tribulaciones de los hijos de Dios desde los tiempos antiguos o siglos, que tuvieron mucha persecución, tribulación, muchos hombres de Dios. En ellos hemos tenido también parte de haber sido recordado, que aún tuvieron que entregar sus vidas por el amor de Dios, por la verdad de Dios, por defender la verdad de Dios. Dice el comentario aquí, del 9, es corto aquí este texto. Hace un comentario, dice, en las 7 cartas a las iglesias de Asia, la exhortación puede apuntar a lo que se dijo en el versículo 8, ya lo que leímos, o bien a lo que dice el 10. Este versículo hace a todo el mundo responsable de su propio destino. Todo el mundo tiene oído, o sea, la capacidad para darse cuenta de la verdad del caso. Notemos que ser perdidos eternamente, no tenemos que ser engañados. No tenemos que ser perdidos eternamente. No tenemos que ser engañados. No somos predestinados a la perdición eterna, aparte de nuestra propia volición. Es decir, hermanos, que perdimos esta gracia, hermanos, a causa de este poder. Hermanos, es probable, hermanos, perder la salvación de nuestra alma. Este pequeño comentario al verso 9, luego dice en el 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerta. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Dice, esta es una admonición fuerte para el cristiano, de que persevere en su fe, sabiendo que Dios vengará a los justos de toda esta persecución. Reina Dios y no el diablo. Con esta clase de fe del santo el santo tendrá paciencia, tendrá fe, tendrá seguridad de lo que Dios nos ha prometido. Perseverancia, aunque cueste o tengamos que cruzar la oposición del contradictor de Dios. En la misma presencia de la persecución, Dios nos revela cuál será el fin del asunto. Es decir, Dios ya nos ha dicho, pues prácticamente, que al haber sido ya rescatados, haber sido santificados por la palabra, Dios nos tiene segura la vida eterna. Pero es probable, hermanos, que podamos perderla si no tomamos en cuenta del vengador, el contradictor que está contra los hijos de Dios. Dice una pregunta, ¿lo creemos los cristianos a lo que Dios tiene por sus hijos? También tiene lo otro para los que han de desistir de la gran y gloriosa o propósito eterno que tiene Dios para sus hijos. Verso 11 del capítulo 3 decía, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Eso es lo que dice en el verso 11 del capítulo 3. Dice el comentario aquí, con respecto al verso 11. La primera bestia subió del mar.
de los tumultos y guerras de las naciones, y representa gobiernos, poderes políticos, anticristos que persiguen a los cristianos. La segunda bestia, dice, subió de la tierra. Será lo que nos decía. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces aquí la describe aquí. La segunda bestia subió de la tierra. Vamos a ver lo que dice en Filipenses sobre este comentario, del verso 11. Filipenses capítulo 3, verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es claro lo que dijo el apóstol Pedro. Aquellos cuya gloria aman la de los hombres y no la de Dios. Y aquí prácticamente dice Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aclara, dando palabras de aliento, en el 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, creemos que Dios también tiene juicio para los que no obedecieron a la palabra del Señor. Tiene también. Y gloriosa es la salvación de los santos, porque ciertamente, aunque tengamos que ser atribulados por el contradictor, el falso profeta, los gobiernos anticristos, dicen, que persiguen a los cristianos, la segunda bestia. Dice también en Santiago 3:15. Vamos a ver qué dice. Con respecto también Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Gracias, hermano. 3:15. Santiago 3:15, como decía, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, es decir, los poderes. Esta bestia que parecía que tenía voz de dragón, rugía como dragón, no es la sabiduría que Dios dio a sus santos, sino más bien la gloria terrenal, la cual aman la gloria de los hombres, es terrenal, animal, diabólica. O sea, prácticamente ahí está. Específicamente logrando el conocimiento por el misterio que Dios dio por medio de Jesús hacia sus hijos. Dice con respecto, tenía la apariencia de la respetabilidad, pero al hablar mostraba su carácter verdadero. Al aparentar ser un cordero, lograba engañar a muchos. Prácticamente, o sea, tenía un poder. Y más adelante ya lo describe prácticamente a quiénes y sobre quiénes. Que tenía apariencia de piedad, lograba engañar, logró dominar al mundo. Luego
Seguido dice, decía el verso 12, seguido, y ejerce toda la autoridad, la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice, obraba en cooperación perfecta con la primera bestia, como hasta la fecha. Dice aquí, hay religiones que cooperan con los poderes políticos para lograr sus fines humanos. En el tiempo de Juan era el paganismo, con su culto al emperador y el imperio romano, perseguidor, que cooperaban mutuamente en contra de la verdad. En contra de la verdad, el paganismo, el imperio romano. Entonces esa es la bestia, la segunda, que está descrito a los poderes paganos, políticos y poderes también religiosos. ¿Cuántos abogan también por ser salvos? Hablando de la apostasía, o el cuadro de la apostasía, muchos, por miles, también abogan por ser salvos. Pero lamentablemente la verdad ha descubrido lo verdadero y también ha descubierto lo perdido. Verso 13. También hace grandes señales, dice, verso 13 del 13 de Apocalipsis, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La falsa religión y la falsa filosofía hacen uso de llamados milagros y señales. En eso sí vemos aún todavía que hay sectas que todavía sueñan en los milagros y logran engañar gente, arrastrar gente, y así logran engañar a muchas personas. Esto es lo que nos decía en la carta 2 Tesalonicenses 2:8, lo que nos decía. Vamos a verle una vez más lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8.